Bienvenidas y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio de Proyecto Co, el canal de podcast de Efecto Colibrí. Un canal inspirado en palabras que empiezan con co, comunidad, conciencia, co-creación, coevolución y, por supuesto, colibrí. Conversamos con agentes de cambio para explorar modelos e iniciativas que están creando impacto positivo. Las historias tienen el poder de transformarnos y regenerar la realidad. Por eso, en Efecto Colibrí producimos y distribuimos contenidos en formato podcast que inspiren un mundo más justo, equitativo y regenerativo. Conoce más en www.efectocolibri.com. Asier, eres abogado, profesor, has sido alcalde y actualmente asesoras a la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, lehendakaritza del Gobierno vasco. Bienvenido a Proyecto Co. Querido Asier, bienvenido a Proyecto Co. Es un placer contar contigo. Muchas gracias. El placer es mío. Cuéntanos, ¿qué significa para ti la innovación social? Hombre, la innovación social para nosotros o para mí es poner en común una conversación entre diferentes agentes que se dedican a temas muy diversos, pero que en el fondo tienen muchísima relación entre sí. Al final es un poco la experiencia nuestra. Nosotros trabajamos la innovación social y lo trabajamos desde la perspectiva de lo que es la Agenda 2030. Y lo primero que hicimos fue ver, en el caso concreto nuestro de Euskadi, cuántas iniciativas teníamos en el país que redundaban en beneficio de la Agenda 2030. Y en lugar de empezar a duplicar o a hacer más o menos cosas parecidas desde la administración, pues lo que teníamos muy claro era que teníamos que encontrar un marco de juego, un campo de juego, en definitiva, para que las diferentes iniciativas de entrada se pudieran conocer entre sí. Por tanto, para mí, la primera etapa, la primera fase de la innovación social es que nos conozcamos entre nosotros y, en ese sentido, abrir espacios de conversación para que esa conversación realmente fluya entre nosotros. Parece una auténtica obviedad, pero no lo es. O sea, estamos muy acostumbrados a trabajar en nuestras cosas, en nuestros ámbitos, muchas veces ámbitos cerrados, y no estamos nada acostumbrados a ver lo que hace realmente el vecino y todavía menos a ver cómo podemos compartir lo que tenemos entre manos con lo que está haciendo otra gente, ¿verdad? Por tanto, lo primero que hicimos, y es para mí la primera lección de innovación social, es generar espacios de conversación para que la gente, para que los diferentes agentes económicos, sociales y culturales pudieran hablar entre sí, y a partir de ahí hemos ido generando programas, proyectos, iniciativas que tienden a contribuir de mejor forma a los objetivos de desarrollo sostenible. Esa ha sido nuestra experiencia de innovación social en una primera etapa, por lo menos, de conocimiento y conversación. Pues muchísimas felicidades, ¿no? Porque nosotros producimos una vez un podcast que era un tema de todas las fases que hay que tener en cuenta a la hora de innovar socialmente, ¿no? Y el primero es justamente el que acabas de decir, la fase de la escucha activa, ¿no? Y ahí me surge la pregunta de cómo, ¿cuáles fueron las reacciones que recibisteis cuando planteasteis esta manera de abordar el proceso? ¿No? Porque teniendo en cuenta que estamos hablando de un cambio de mentalidad, lo que estáis fomentando aquí, cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue vuestra experiencia a la hora de impulsar estos cambios? Sí, lo primero que hicimos fue cuando pusimos en marcha lo que es la Agenda 2030 vasca, pues para que os también sintáis lo suficientemente ubicados en lo que es la Agenda 2030 vasca. La Agenda 2030 vasca se lleva a través de lo que es la Secretaría de Transición Social y Agenda 2030, que es una secretaría que está ubicada en presidencia del Gobierno vasco. Está ubicada en presidencia porque queremos poner en la centralidad de la acción política del Gobierno vasco lo que es la Agenda 2030. Y a partir de ahí se aprueba el Programa Vasco de Prioridades y se aprueba lo que llamamos Foro de Transición Social y Agenda 2030. Y el foro empieza a funcionar a partir de diferentes grupos de trabajo. Grupos de trabajo de índole temático, lógicamente el grupo de trabajo de transformación sociodemográfica, el grupo de trabajo de transformación energético-climática y el grupo de trabajo de transformación económico-digital. Pero aparte de eso, porque evidentemente en nuestros tres grupos de trabajo participa la sociedad civil más o menos organizada, que está acostumbrada a participar, y particularmente en Euskadi porque tenemos una amplia trayectoria de colaboración público-privada. Pero independientemente de los grupos de trabajo, creamos lo que denominamos el espacio de experimentación GUNEA, que GUNEA, que en euskera significa punto de encuentro.
Y ahí dimos cauce a todo aquel que quería aportar algo en relación a la Agenda 2030 y en relación a la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Porque el objetivo nuestro era que no solo el gobierno contribuyera a los objetivos, que no solo las diputaciones forales o los ayuntamientos contribuyeran a los objetivos, sino que contribuyera a la sociedad en su conjunto. Y para ello abrimos este espacio de experimentación UNEA. Y la primera sensación es cierta extrañeza, en el sentido de que un gobierno como el gobierno vasco abre sus puertas para que la sociedad civil pueda participar y pueda influir de forma decidida, por lo menos en las políticas públicas que mejor contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, pues una primera reacción de extrañeza, también una primera reacción de cierta desconfianza, a ver con lo que viene en estos, por al final abrir un proceso de participación para seguir haciendo más o menos lo mismo. Ese tipo de cuestiones que son lógicos y normales, y por eso es fundamental pues generar espacios de conversación que después, en una segunda fase, ya se convierten en claros espacios de confianza. De forma que la segunda fase de esta conversación, en lo que es adentrarnos en la innovación social, pues sería, a partir de esa conversación, pues generar en ese sentido espacios de confianza. No es nada sencillo porque requiere muchísimas horas de trabajo y de muchísimas conversaciones de todo tipo y toda índole. En muchas ocasiones la administración, el gobierno vasco, pues ha entendido pues la participación en el sentido de que legitimar lo que realmente quieres hacer de inicio. Y sin embargo la participación es otra cosa, o sea, un proceso participativo te puede llevar a una conclusión diferente a la que tú en un primer momento tenías previsto. Y para eso tienes que tener también cierto rendimiento y a su vez también cierta confianza en lo que vaya a salir de esos espacios de conversación y espacios que se convierten en espacios de confianza. Por tanto, una primera reacción de cierta extrañeza, pues o cierta desconfianza, pero después, a lo largo del proceso, pues evidentemente ya llevamos 4 años con esta iniciativa del espacio UNEA, pues vamos generando proyectos realmente importantes a los cuales pues se va sumando lo que hemos denominado la Alianza Vasca por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la evolución lógica del espacio UNEA ha sido precisamente la constitución en alianza. En muchas ocasiones el proceso suele ser inverso. Primero creas la alianza y después el espacio. Pues aquí no. Aquí creamos un espacio de experimentación que de una forma muy natural nos ha llevado a la constitución de una alianza donde cada agente, ya estamos hablando de más de 80 agentes económicos, sociales y culturales, tiene su papel. Felicidades, la verdad, porque me parece que es realmente la manera orgánica, ¿no? Desde el ser, desde el yo abrazo mi vulnerabilidad y comparto y veo al otro en su diferencia, ahí viendo a la otra persona, por muy diferente que sea, es cuando empiezo como a crear y a evolucionar en esta dirección, que es lo que realmente le da solidez a una alianza, ¿no? Que son estos valores compartidos. Porque ahí, sin duda. Y me hace pensar mucho en este tema de la polarización, ¿no? Porque en realidad como que en general las narrativas a las que nos hemos acostumbrado como sociedad van mucho en la dirección del tú versus yo, ¿no? Y en muchas ocasiones también el sector público, al menos en España, se suele respirar este yo sociedad versus los políticos, ¿no? Y me parece que es interesantísimo lo que habéis logrado, que es integrarlo, ¿no? Y decir, no, yo ciudadana soy el sistema, ¿no? O sea, todos somos parte de lo mismo si estamos remando en la misma dirección, ¿no? Entonces, me parece espectacular. No sé si tienes aquí algún comentario. No, ese punto es fundamental. O sea, hacerle a la ciudadanía partícipe de los procesos creativos de la administración pública es un tema para nosotros crucial. Evidentemente es un tema complejo, difícil de llevar, pero siendo perseverantes e inasequibles al desaliento, pues lógicamente se puede conseguir. Y hay que hacerlo, entendemos, también sobre proyectos concretos, que ese punto también es importante. O sea, lógicamente este tipo de procesos suelen tener un proceso reflexivo inicial, donde se habla de todo, y evidentemente esa fase la tenemos que pasar, pero hay que superarla también en el sentido que tenemos que ser capaces de ir generando proyectos concretos, proyectos que se puedan tocar. Y ahí también radica un poco la dificultad, también la propia dificultad de lo que es la Agenda 2030, que en muchas ocasiones se ha convertido en una entelequia casi académico-filosófica, pero hay que bajarlo, alterando las cosas, y hay que poner nombre y apellidos sobre, o a través, mejor dicho, de proyectos concretos. Y en esta precisa fase, en eso estamos, generando proyectos concretos compartidos entre los diferentes niveles institucionales y la propia ciudadanía. En ello estamos.
Qué fantástico. ¿Y qué nombres y apellidos tendrían estos proyectos? ¿Ya puedes compartir algo? Sí, pues estamos liderando, como quien dice, dos proyectos que para nosotros son importantes. O sea, una primera cuestión fue, a ver, ¿cómo podemos contribuir desde cualquier tipo de organización a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible? Era una primera obsesión que teníamos y le queríamos dar cauce a esa contribución de cualquier organización a los objetivos. Y en ese sentido, pues bueno, de la mano de Euskalit, que es la Fundación Vasca por la Calidad, que está muy acostumbrada a trabajar en cuestiones relativas a la gestión avanzada, pues hemos diseñado una guía marco de contribución de todo tipo de organizaciones a los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de una metodología de trabajo que no es ajena a lo que son las organizaciones en Euskadi, que están muy acostumbradas a trabajar en todo lo que son los modelos de gestión avanzada, y hemos incorporado a ese modelo la visión de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también ha sido consecuencia de un larguísimo proceso de contraste con las diferentes organizaciones de todo tipo. Se trataba de una guía marco que en un primer momento partía del mundo empresarial y surgían ciertas resistencias en el tercer sector. A su vez también aquellas guías, aquellos marcos que partían de lo que es el tercer sector, pues también generaban cierto desasosiego en el mundo empresarial porque entendían que de poco les podía valer. Pero hemos conseguido un marco referencial de contribución a la Agenda 2030 donde todos ellos se sienten realmente cómodos. Y hoy en día el cual los hemos testado con 12 organizaciones de todo tipo, empresas, asociaciones, ONGs, y bueno, tenemos un mínimo común denominador a través del cual pues ya estamos testando el marco con la sociedad y con las organizaciones de la sociedad en su conjunto. Y ahí tenemos dos experiencias sumamente interesantes. Una primera que es con el clúster de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, vinculada al mundo empresarial, y otra experiencia precisamente con el que es la coordinadora del tercer sector en Euskadi, que aglutina a más de 4.000 entidades del tercer sector de todo tipo. Por tanto, pues ahí hemos dado con un marco que en definitiva es un marco que nos ayuda a medir cómo nos encontramos como organización en relación a nuestra contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Y de cara a los próximos años, a nuestra entidad como organización, cuáles tienen que ser los objetivos a los cuales mejor podemos contribuir según las características propias de cada organización. Por tanto, esa sería una línea de trabajo que nos parece interesante. Y una segunda línea es cómo podemos activar a la ciudadanía que hemos denominado ciudadanía anónima. O sea, más allá de la sociedad organizada, cómo podemos activar a la ciudadanía anónima, a todos y cada uno de nosotros. Y ahí hemos puesto en marcha dos iniciativas también concretas. Por una parte, cómo podemos crear laboratorios que hemos llamado de participación en cualquier tipo de organización, de forma que los miembros de esa organización puedan participar en procesos ligados a la Agenda 2030. Y por otra parte, esto no es de la mano de la Universidad de Houston, de la mano de una cátedra, que es la cátedra de Oslo Cities Lab, que trabaja sobre todo cuestiones relativas a la agenda urbana. Y por otra parte, hemos puesto en marcha otra guía, que lo hemos hecho con el Basque Culinary Center, que es un centro de la Universidad de Mondragón que se dedica a cuestiones gastronómicas, a dar formación universitaria en el ámbito gastronómico. Y con ellos hemos puesto en marcha otra línea, que lo vamos a tener perfilada, terminada incluso para dentro de un mes, que es elaborar una guía de alimentación sostenible. De forma que a través del nuevo hecho de comer, que tenemos la suerte de comer todos los días, cómo podemos contribuir a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de los 17. Y en ello estamos, de forma que esa guía nos ayudará a partir del hecho de comer, pues cómo contribuir a un mundo más sostenible, a un mundo más sano. En ese sentido, pues bueno, desde el punto de vista también de la movilidad, pues a un mundo que requiera de menos movilidad de coches, ese tipo de cuestiones que los estamos trabajando desde lo que es la guía de alimentación sostenible. Por tanto, hay tres proyectos más o menos concretos que parten un poco de la mano de lo que es la Agenda 2030. Me encanta y cuando esté la guía te voy a volver a llamar para preguntarte. Sí, por supuesto, sin duda, Ana. Así es, encantado de compartirla. Ahí me parece muy creativo y muy práctico, ¿no? O sea, que realmente es esta parte de decir, yo soy parte del cambio, ¿no? Y yo soy responsable y corresponsable como ciudadana anónima. Eso, ese punto es fundamental. Decíamos, ¿qué es lo que hacemos todos aquí? Pues evidentemente comemos, desayunamos, comemos, cenamos. Y a partir de ahí, pues decíamos, lógicamente, pues una comida sana, una comida que genere poco desperdicio, una comida kilómetro cero, ese tipo de cosas que al final es una clara contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por tanto, pues bueno, que la ciudadanía también se siente interpelada en relación a la Agenda 2030, porque entendíamos, y lo hemos hecho y lo hemos sabido a través de diferentes encuestas de opinión que hemos realizado,
que en la Agenda 2030 los ODS todavía siguen siendo los grandes desconocidos. O sea, en el caso concreto nuestro, por lo menos, hay unos 50 y pocos por ciento de conocimiento de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero prácticamente todo el mundo los liga con cuestiones meramente medioambientales, que aunque son importantes, la Agenda 2030 va bastante más allá de lo que son las cuestiones medioambientales. Por tanto, ahí tenemos todavía un gran gap en lo que respecta a la divulgación y sensibilización a la Agenda 2030. ¿Y esto se podría extrapolar a España y a Europa y al mundo o cómo lo sientes? Sí, sin duda alguna. Pues esa sería un poco la otra pata que estamos trabajando en lo que es el Foro de Transición Social y Agenda 2030. Bueno, tenemos la suerte de que en Bilbao se ha ubicado el Secretario Local 2030 de Naciones Unidas. Ahí Naciones Unidas también constataron el hecho de que no se puede dejar el cumplimiento de la agenda solo en manos de los Estados, que en ese sentido la participación de las entidades regionales como la nuestra, las entidades locales como cualquier municipio a lo largo del mundo es importante, y también hay que buscar la participación de la sociedad civil. Es por eso por lo que ponen en marcha la Coalición 2030 y a su vez también el Secretario Local 2030 que se va a ubicar en Bilbao. Por tanto, lo que particularmente nos va a demandar el Secretario Local 2030 pues va a ser precisamente esto, a que seamos capaces de generar nuevos modelos de implementación de la Agenda 2030 a todos los niveles para que después se puedan trasladar a todos los lugares del planeta, respetando, claro está, la idiosincrasia de cada cual. Pero ese va a ser una de las grandes demandas del Secretario Local 2030 de Euskadi. Por tanto, esa proyección internacional de lo que estamos hablando nos parece también una cuestión de vital importancia. Participamos en foros internacionales de diversa índole, pero particularmente tenemos una relación de trabajo muy estrecha con la Coalición 2030 de Naciones Unidas y con el Secretariado que está ubicado en Bilbao. ¿Y dirías que Euskadi es pionero? Pues sinceramente diría que sí, o sea, llevamos años en esto, ¿verdad? Pues lógicamente en lo que respecta a la Agenda 2030, nuestra Secretaría es de nueva creación, pero anteriormente todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 estaba ubicada en la Secretaría General de Acción Exterior, que también es parte de presidencia del Lehendakari del Gobierno Vasco. Por tanto, este año, en marzo de este año, ya presentaremos el 7º informe voluntario de progreso. Hace 7 años fuimos de los primeros y este año vamos a presentar el 7º informe voluntario de progreso, cuya novedad va a ser que no va a ser solo un informe del Gobierno Vasco, sino que va a ser un informe conjunto del Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos, con las 3 capitales en la cabeza. Y a su vez también vamos a incorporar pues lo que he venido comentando hasta el momento en esta charla o en esta conversación, en el sentido de que vamos a incorporar también pues todo lo que está haciendo la sociedad civil organizada y no en lo que respecta a la Agenda 2030. Porque ahí también lo primero que hicimos, pues nos pusimos en marcha como Secretaría y como Dirección de Innovación Social era, además de establecer un marco de juego para esos 80 agentes económicos, sociales y culturales, pues elegimos también, se eligió dentro del propio espacio UNIAC, lo que es el grupo motor de la Agenda 2030, que es un grupo motor en el que está la administración, lógicamente, pero particularmente participan otras entidades de muy diversa índole. Pues, por ejemplo, Arantzazu Lab, que es una entidad que está radicada en Arantzazu, en Guipúzcoa, que se dedica a la gobernanza colaborativa. UNHCA, en Vizcaya, que se dedica sobre todo a la proyección internacional de la agenda y programas educativos. La Alianza Alavesa. Incorporamos también a Híbrida Lab, que es un centro específico de Vitoria de innovación social. Y a su vez también las 3 entidades que son propietarias de Kutxabank, que son las fundaciones bancarias, que entendíamos que tenían una gran penetración social en el tejido asociativo vasco y que era importante incorporar. Y junto a ellos, pues la otra pata del ecosistema de Naciones Unidas en Euskadi, que es UNICEF, conjuntamente con el Grupo Mondragón y, tal como comentaba antes, el tercer sector social. Por tanto, todo lo que se hace en lo que respecta a la Agenda 2030, pues se desarrolla a través del foro y sus grupos de trabajo, y su permanente y su plenario, pero continuamente se va testando con estos agentes, particularmente con este grupo motor. Y ahí nos dimos cuenta que solamente en el seno del grupo motor ya teníamos unos 70 proyectos que los podíamos compartir. Y hasta que se reunió ese grupo motor, pues los miembros de ese grupo no eran conscientes de que tenían entre sí 70 proyectos que podían compartir. Por tanto, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues tratar de compartir esos proyectos entre los miembros del grupo motor. La siguiente fase será pues ampliar también ese grupo a los 80 miembros de UNEAC y a partir de ahí darle mayor escalabilidad a los proyectos que puedan desarrollar. De forma que, bueno, somos una sociedad de 2,5 millones de habitantes, pero imagínate, pues en un municipio de 10.000 habitantes tiene una iniciativa muy, muy interesante, y en otra de 500, pues otra, y en otra de 100.000, que podría ser para acá u otra.
pues se trata de modelizar estas iniciativas y trasladarlos pues, a otros municipios, de forma que el efecto pueda ser aún mayor. Y nuestra labor como dirección de innovación social y nuestra labor como secretaría, pues precisamente es esta, tener un buen mapeo de iniciativas existentes en el país y darles mayor escalabilidad y mayor consistencia en todos los sentidos. Estoy pensando porque es que me parece, mientras te escucho, confirmo la buena fama que tenéis los vascos. Bueno, yo en realidad también tengo sangre vasca, o sea que tenemos los vascos de... Claro, sí, hay que tener incluido, claro que sí. Pues de innovar socialmente realmente, ¿no? Porque si te lo llevas a todo el movimiento cooperativista y la solidez económica y cultural realmente que se experimenta y que se puede, bueno, que tiene el País Vasco, yo ahí te quería preguntar cuál crees que son estos valores, ¿no?, que hacen que esto sea posible. Sí. ¿Cuáles son estos valores que dirías que lo definen, que luego se pueden aprender en otras culturas, que será lo que hará posible que realmente estas iniciativas pues puedan escalar, ¿no? Hombre, ahí particularmente yo subrayaría el sentido comunitario. Eso es importante, ¿verdad? Pues aquí, bueno, evidentemente con sus más y sus menos, con su mayor y menor intensidad, pero ese sentido comunitario de pertenencia a una comunidad existe y es importante. Pues has comentado tú misma, ¿verdad, Ana? Pues toda la iniciativa del Grupo Mondragón, que parte del fenómeno de las cooperativas se puede hacer 50, 60, incluso 70 años, ¿no? Y tenemos múltiples iniciativas de carácter social, a los cuales pues después la administración le ha dado ayuda, formats, y tenemos una amplia trayectoria de colaboración público-privada. Me vienen a la cabeza diversas iniciativas, pues por ejemplo, todo el movimiento de las icastolas en el franquismo tardío, en el sentido de que, bueno, muchos padres se dieron cuenta de que era fundamental enseñar a sus hijos en euskera. Y era completamente imposible en aquella época, años 60, principios de los 70, y ese bajo el cobijo en aquellos tiempos la Iglesia, donde empiezan a dar clases en euskera pues a sus hijos para después convalidarlos con las enseñanzas regladas, ¿verdad? Y que es ese movimiento asociativo muy importante, pues se crea el movimiento de las icastolas y después pues las icastolas los acoge lógicamente la red pública y la red concertada. Pero es consecuencia de ese sentir comunitario de que unos padres y madres se reúnen y dicen, oye, pues nosotros queremos enseñar a nuestros hijos en nuestro propio idioma. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, a partir de una iniciativa social muy pujante. Pues al igual que las cooperativas, las icastolas. Y dentro de lo que es el tercer sector social, pues hay múltiples iniciativas de muy diversa índole que contribuyen directamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el caso concreto de Guipúzcoa, hay muchísimas iniciativas, y también en Vizcaya y en Araba, tendentes a trabajar con la gente mayor. Pues hay muchísimas residencias de gente mayor que son de iniciativa social. Ese tipo de cosas pues son fundamentales. Por tanto, sí tenemos un caldo de cultivo importante que nos da cuenta de ese sentido comunitario. Por tanto, para mí, la comunidad, exista o no, de inicio hay que trabajarla. Y en ese sentido es fundamental trabajar esos valores comunitarios. Y esos valores particularmente intergeneracionales, a los cuales también le damos mucha importancia. Cuando tuvimos una charla en relación a una colección que publicamos, que es la colección Erronka, que significa en euskera retos, y hemos publicado diferentes tomos o diferentes informes en relación a lo que es la colección Erronka. Uno primero fue de Marina Aguirre sobre la Agenda 2030 a nivel mundial. Uno segundo fue particularmente sobre los conflictos intergeneracionales, que es una cuestión que para nosotros también es de vital importancia. Y uno tercero sobre el cambio climático. Pero tuvimos la suerte de tener entre nosotros a Víctor Viñuales, y él dijo que él entendía, y nosotros también lo tenemos igual, la Agenda 2030 como un nuevo contrato social. Y en el contrato social lo dibujaba como en tres escenarios diferentes. Y decía, un contrato social para reconciliarnos con la naturaleza, con todo lo que ello implica. Un contrato social para reconciliarnos con la especie humana en su sentido más amplio, independientemente de donde hayamos nacido todos y cada uno de nosotros. Y remarcaba particularmente un contrato social intergeneracional. Porque de eso también aquí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Pues evidentemente la gente joven, pues una gente joven muy preparada, con amplias posibilidades de desarrollo personal y profesional, pero que se encuentra también en este mundo cada vez más complicado con ciertas dificultades. Pues evidentemente pues también somos muy conscientes de que los primeros salarios no son los salarios lo suficientemente importantes para poder iniciar procesos emancipatorios.
De eso, pues evidentemente hemos hablado mucho. Aquí uno de los grandes problemas que tenemos en Euskadi es, lógicamente, la baja natalidad que tenemos por una emancipación muy tardía y porque cada pareja tiene los hijos e hijas que en principio quiere tener, pero a una edad muy tardía. Y digo en principio quiere tener porque también se da la circunstancia de que cuando hacemos diferentes encuestas a nivel de Euskadi, pues las parejas dicen que quieren tener un número de hijos que ronda los 2 hijos por pareja. Sin embargo, pues estamos muy por debajo de esa media, ¿no? Por tanto, ahí estamos viendo que tenemos ciertos problemas ligados al reto demográfico, porque tenemos cada vez menos hijos e hijas por esa emancipación tardía porque evidentemente al emanciparnos muy tarde pues tenemos hijos a edades muy tardías y a su vez tenemos un número de hijos menor al que queremos. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que bueno, que esos temas vinculados a la solidaridad intergeneracional, pues lógicamente también los tenemos que trabajar. Y entendiendo la Agenda 2030 como esa recuperación de la relación con la naturaleza, esa recuperación de la relación entre nosotros mismos, independientemente del lugar donde hayamos nacido. Y digo esto porque todos los proyectos emblemáticos que trabajamos en torno a la Agenda 2030, que son 7 concretamente de la legislatura, tienen también su reflejo a partir o a través de la cooperación y desarrollo en otros lugares del planeta. De forma que tratamos de replicar aquellas experiencias positivas que redundan en beneficio de la Agenda en Euskadi en otras latitudes del planeta. Y el otro elemento es pues trabajar esa solidaridad intergeneracional que a nosotros nos parece fundamental. Y para eso es clave y generar, volvemos un poco al punto inicial, esos espacios de conversación entre gente muy diferente que en principio tiene problemas muy diferentes, pero cuando conversan y se generan esos espacios de confianza, pues vemos que se pueden desarrollar, porque existen muchísimas sinergias y muchísimos elementos en común, proyectos realmente transformadores que puedan redundar en beneficio de todos. Fantástico, Asier. Muchísimas gracias. A ti, Ana. O sea, comunicación, empatía y co-construcción. Un poquito desde ahí, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y ir con la mirada en ese sentido, o transparente en el sentido de que igual te salen cosas que tú no esperabas. En ese sentido, ese punto de atrevimiento lo tenemos que tener. Y es lo que más nos cuesta. O sea, estamos acostumbrados a procesos de participación muy prefijados para, en definitiva, legitimar la postura que llevamos de inicio a esos procesos de participación. Y con eso tenemos que romper. O sea, tenemos que romper porque pueden salir cosas completamente diferentes de las que teníamos en un primer momento pensadas y diseñadas. Pero según cosas positivas, es porque evidentemente son consecuencia de una conversación realmente constructiva entre agentes muy diferentes. Yo estoy convencidísimo de que ese es el camino a seguir sin la menor duda. Y también es el método para acercar, por así decirlo, el gobierno o la administración pública, pues a la ciudadanía en su conjunto. Que la ciudadanía también vea que en esa labor conjunta, pues evidentemente vamos ganando todos. Y es también la fórmula para, en definitiva, hacer frente a fenómenos polarizantes que nos llevan, a su vez, también a dinámicas populistas realmente peligrosas. Totalmente. Claro que en realidad lo que comentas de esta apertura, ¿no? y de ser humilde, de alguna manera, decir, mira, yo planto este granito de arena, esta semilla y ya es un poco como lo de dar a luz, ¿no? Bueno, o ser madre o crear un proyecto. Ya cuento con la humildad como para que esto se convierta tenga su propia vida, ¿no? De alguna manera. Que tiene mucho que ver con lo del soltar control o SL, salto cuántico, eso ¿no? Eso es. Y así, para acabar con esta charla, que me está encantando escucharte y estoy aprendiendo muchísimo, así que muchísimas gracias de antemano. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Me preguntaba, ¿qué te ha traído a ti hasta aquí? O sea, ¿qué es lo que te motiva? Pues al final, mi trayectoria personal también va íntimamente ligada a este tipo de procesos, ¿no? Pues bueno, yo siento la política como una vocación personal de servicio a la comunidad. Lo siento así. E incluso veo que desde la comunidad, desde la política, en definitiva, se puede cambiar la vida de las personas a mejor. Yo sigo viviendo en un pueblo a 1000 habitantes del que fui alcalde durante 8 años y esa relación directa con la conciudadanía, con los vecinos, pues la verdad es que me llena de verdad. Y en ese sentido, pues al final, que veas que desde diferentes responsabilidades que puedes tener en la organización puedes cambiar la vida de las personas a mejor, pues es lo que realmente me apasiona y me gusta. Y que puedes generar espacios de encuentro entre gente diferente para que entre todos vayamos construyendo cosas y vayamos construyendo un futuro común, pues la verdad es que es lo que realmente me motiva para seguir en estas cuestiones. Y la Agenda 2030 pues la entiendo como una auténtica hoja de ruta para recuperar un poco la dignidad humana en todas sus dimensiones. En ese sentido entiendo
que aunque sea una agenda muy criticada y insuficiente para muchísima gente, por lo menos es una hoja de ruta que nos ayuda a caminar por lo menos en la buena dirección. La intensidad será mayor o menor, pero por lo menos nos ayuda a trabajar en la buena dirección. Que nos toca. Totalmente. ¿Y dónde nos ves de aquí a 5 años? Si pudieras darnos como un mapa de qué te imaginas, ¿qué sería? Dentro de 5 años, pues para mí, empezar a funcionar cada vez más sobre proyectos concretos. O sea, tenemos todavía la costumbre de funcionar por ámbitos temáticos, igual tenemos que dar el salto para funcionar por proyectos. De forma que seamos capaces entre todos de identificar aquellos proyectos de 4 años o de 2 años o de 1 año, que puedan ser proyectos ampliamente transformadores, hacer esa labor de priorización de esos proyectos, que es lo que realmente cuesta, porque hay que dejar otros cuantos en el cajón para que se pueda reactivar dentro de 1 año, 2 o 3 o 4, pero que seamos capaces de generar los proyectos realmente transformadores acordados desde el minuto 1 entre todos, y que sean proyectos a los cuales todos podamos sumar. Y yo lo que me imagino en mi cabeza es que, bueno, que dentro de 5 años hayamos sido capaces, por lo menos, en esa labor coordinada entre lo que es el gobierno, cuando hablo de gobierno me refiero al gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos, de la ciudadanía en su conjunto, a través de los diferentes organismos que puedan representarles, o si no de forma directa, si no está en ningún tipo de organización, que seamos capaces, por lo menos, de priorizar una serie de proyectos país que sean proyectos realmente transformadores, que en definitiva nos ayuden a vivir mejor, que redunden en beneficio de la calidad de vida, no solo de nosotros, sino también de los conciudadanos que viven en otras latitudes del planeta, porque no olvidemos, la Agenda 2030 tiene que tener siempre esa visión local y esa visión global. Y bueno, eso implicará también, lógicamente, sacrificios por parte de todos, pero si lo hacemos entre todos y con esa motivación de generar comunidad, pues evidentemente el propio sacrificio personal también se ve de otra forma, porque las satisfacciones que conllevan ese trabajo comunitario pues son una serie de satisfacciones que compensan claramente los sacrificios personales que uno puede llevar adelante. ¡Viva la comunidad! Sin duda alguna. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Ana, aquí no te digo placer. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com/proyectoco. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!